entienden, me pueden responder con un amén. 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 ¿Lo tenemos todos? Ok, espero entonces. Amén. El libro de Jonás está después de Ezequiel, Daniel, Oseas, Abdías, Amós. Y después está Joel y de último está Jonás. Antes de llegar a Malaquías, antes de San Mateo. ¿Lo tenemos todos? Amén. Jonás capítulo 1, verso 1, se lee como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá misericordia, Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Clamaron entonces a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amantísimo Señor y buen Dios, en esta hora te damos gracias por la palabra que hemos leído. Padre bendito, yo te pido, Rey del cielo, que seas tú hablando a través de mis labios, para que esa palabra, Dios mío, sea de edificación para aquella vida que lo necesita, Señor amado. Glorifícate, Rey del cielo. No quiero hablar yo, sino que habla tú, Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre celestial. Gracias, maravilloso Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Le he puesto como tema a este mensaje: ¿nos parecemos a Jonás? Aleluya. ¿Cuál es tu Jonás? Aleluya. Cuando Dios nos ordena algo en su palabra, a veces huimos por muchas razones. Puede ser por miedo, puede ser por temor, puede ser por terquedad, puede ser porque pensamos de que si lo vamos a hacer, pues eso nos va a salir mal o nos va a salir bien. Pero siempre tenemos una excusa para no ser cuando Dios nos está hablando. Pero siempre pensamos de que Dios nos pide demasiado. Imagínense, aquí en el libro de Jonás vemos la historia de este hombre, que él no tenía que hacer nada más que hablar. Lo único que tenía que hacer era hablar, decir que el tiempo se estaba llegando, porque la ciudad de Nínive era una ciudad perdida, era una ciudad que estaba tan corrompida, era una ciudad que Dios la iba a destruir. Pero Dios ya tenía un propósito antes de, y Él usó a este profeta llamado Jonás. Pero si leemos en el verso 1, dice que vino palabra de Jehová a Jonás.
mismo. Pero muchas veces eso sucede en la vida diaria, de que Dios nos habla, Dios nos dice levántate, Dios nos dice prepárate, Dios nos dice haz esto, haz lo otro, pero nosotros tomamos un camino equivocado, como lo hizo Jonás. Dice que Jonás, en vez de agarrar para Nínive, él agarró para Tarsis. Dice que esta ciudad de Tarsis está a 3.500 kilómetros de la ciudad de Nínive. Él quería irse lo más lejos posible, porque él pensaba que yéndose lejos, ahí pues simplemente Dios se iba a olvidar de lo que le había dicho. Pero sabemos de que la Biblia dice que nada hay oculto a los ojos del Dios. Aleluya. Todo lo que nosotros hagamos aquí, si quizás nosotros nos queremos esconder del pastor, esconder del líder, esconder del hermano, pero hay un ojo divino que lo ve todo. Aleluya. Hay un ojo divino que está siempre viendo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que pensar. Antes de hacer mal, antes de pecar, antes de hacer lo malo ante el Señor, antes de quizás fallarle a Dios o fallarle al amigo, fallarle al hermano, fallarle a nuestros familiares, debemos primero de pensar, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Muchas veces nosotros pensamos siempre antes de actuar y muchas veces actuamos antes de que otra cosa suceda. Pero nosotros antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida, nosotros siempre tenemos que pedirle la dirección al Señor. Si es la voluntad de Dios, se va a dar. Si es la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Pero si no lo es, simplemente va a pasar como las que le pasó a Jonás. Jonás se fue para Tarsis. Había una nave, dice, me imagino que era como un barco, y él pues se metió en el barco y se fue. Él se fue a la parte más adentro, dice la Biblia, en el interior. Y la gente, me imagino yo que ellos iban de ese lugar, iban hacia Tarsis, o quizá iban a pasar de puerto en puerto. Pero dice la Biblia que Jonás se fue. Ahora yo le pregunto a usted, si Dios le habla a usted y le dice haz esto, ¿cuál es el desvío que usted va a tomar? ¿O qué desvío está tomando usted para hacer la obra del Señor? Recordemos que cuando nosotros le fallamos al Señor, cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, siempre va a tener una consecuencia. Siempre. Y eso téngalo por seguro. Dios nos perdona. Dios es bueno, es maravilloso, que Él nos perdona todo lo que nosotros hagamos. Pero la consecuencia de su acto, usted tiene que atenerse a esa consecuencia. Sencillo. Por eso desde que usted antes de hacer cualquier cosa, debe siempre de pensar qué consecuencia va a tener, ya sea positiva o negativa. Si es positiva, sabemos que al Señor le agrada, pero si es negativa, sabemos que eso simplemente el enemigo está contento. Pero muchas veces nosotros dejamos a un lado, dejamos atrás lo que nos dicen muchas veces las personas sabias, como nuestros pastores, nuestros líderes. Usted sabe que los pastores y los líderes y todas las personas siempre quieren el bien para uno, pero muchas veces uno lo que quiere es el camino más fácil. Me voy por aquí porque por aquí está más cerca, y prefieren tomar ese atajo a irse por el camino más difícil. Sé que en el camino muchas veces hay muchos problemas, muchas dificultades, pero si vamos en esa dirección, sabemos que abogado tenemos con Dios, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Porque esa es la confianza. Esa es la fe de todo cristiano. Que pase lo que pase, venga lo que venga, si estamos tomados de la mano, Dios siempre va a estar al timón de todo lo que nosotros hagamos. Aleluya. Quiero decirles algo sobre la ciudad de Nínive. Dice que esta ciudad era la más importante de Asiria. Asiria era un país que estaba azotando mucho a Israel, el pueblo escogido por Dios. Y este muchacho Jonás, este profeta, no quería a Asiria porque Asiria se había corrompido demasiado. Ellos se habían prostituido, tenían una inmoralidad, idolatría, tantas cosas. Leyendo la historia de Jonás y de la vida de Nínive, dice la Biblia, y los eruditos dicen de que esta ciudad estaba tan corrompida que la gente se mataba uno a otro. Y a la persona que la mataba no se conformaban solo con matarla, sino que le quitaban los pellejos. O si no, venían y hacían una estatua y tenían una renglera de cabezas de personas. Estaba tan corrompida esa ciudad, y por eso era que Jonás no quería. Y una de las razones principales por las que Jonás no quería ir a Tarsis, no quería ir
equivocado para Tarsis fue porque Nínive era gentil y él era hebreo, era judío. Pero sabemos que para Dios no hay religión, para Dios no hay raza, para Dios no hay color, para Dios todos valemos la sangre de Cristo. Y si estamos lavados en la sangre de Cristo, no pereceremos nunca. Amén. Un cambio de rumbo. Jonás usó un camino diferente. Él tomó el camino quizá para él el más fácil. Pero vemos de que en el camino, yo me imagino, se venía a mi memoria la situación. Yo me la imaginaba y pensaba y decía yo, ¿cómo es que este hombre, tan fácil, tan sencillo lo que tenía que hacer? Pero muchas veces eso es algo que nos cuesta. Como cristianos, muchas veces nos cuesta hablar de Dios. Pero yo le doy un consejo, con que usted dé buen testimonio, usted ya está predicando al Señor. Porque muchas veces nosotros queremos que otra persona hable. Sabemos que no todos tenemos la habilidad de hablar. Hay otras personas que tienen habilidades en otras cosas. Pero si usted se guarda para el Señor, si usted se cuida para el Señor, si usted da buen testimonio, usted está predicando la bendita palabra del Señor. Porque usted está marcando la diferencia. Y cuando marcamos la diferencia, el Señor nos ve. El Señor se agrada cuando usted marca la diferencia. Qué lindo cuando usted va a un lugar y dice, wow, ellos son cristianos. Pero hoy en día la mayoría de cristianos viven un evangelio acomodado. Estamos tan acomodados como Jonás, que se fue y se durmió. ¿Cuánto cristiano hoy en día está dormido en la iglesia? Está dormido en la iglesia y no ora, no ayuna, no vigila, no hace nada. ¿Por qué? Porque estamos acomodados. Aleluya. Estamos nada más, bueno, pues lo que el pastor nos predique, lo que se cante, lo que se lea, lo que se diga, eso se acabó. Hay personas que tienen en su Biblia solo de adorno. Aleluya. La Biblia únicamente solo cuando la traen al servicio. De ahí para allá no saben absolutamente nada. Si se les pregunta, hermanos, ¿qué libro sigue después de Malaquías? No lo saben. O si se les pregunta, hermanos, dígame por lo menos un verso bíblico, no se lo saben. ¿Pero por qué? Porque no leemos, porque no nos preocupamos. Si nos preocupamos por las cosas de Dios, Dios se va a preocupar por lo de nosotros. La Biblia lo dice. Por eso usted y yo tenemos cada día que prepararnos. Tenemos que vivir una vida confiada, una vida desacomodada. Ya dejemos el acomodamiento, ya dejemos la cama, ya dejemos de dormir. No es tiempo de dormir como Jonás. Jonás estaba durmiendo. ¿Y qué pasó? Le vino una tempestad fuerte. ¿Usted va a esperar que le venga la tempestad para levantarse a orar? ¿Usted va a esperar que venga el problema, la circunstancia para orar, para pedirle al Señor que tenga misericordia por su familia, por su vida, por su hogar, por su matrimonio, por todo, tanto que hay por orar? Si usted, mire, si usted no tiene, como diría alguien por ahí, si se le acaban las palabras, ore por el hermano, ore por la hermana, ore por las naciones que están en persecución, que están en guerra. Ellos necesitan la oración suya y la oración mía. Aleluya. Si el pueblo se une, hermano, mire, si nosotros nos unimos como pueblo a orar, a clamarle al Señor, el Señor va a hacer grandes cosas. Así como lo hizo en el tiempo antiguo, lo puede hacer hoy. Si es el mismo Dios de ayer y de hoy y de siempre. Él es el Dios todopoderoso, el Dios que vive y que reina para siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Si usted está preocupado, si usted está pensando en seguirse acomodando, no, mi hermano, dejemos a un lado el acomodamiento. Vivamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No esperemos que pase como las de Jonás. Que Jonás, él declaró lo que había sucedido, él declaró lo que había pasado, de que pues él había desobedecido al Señor y por eso lo tiraron al mar. Dice la Biblia que estas personas que iban en el barco, ellos vinieron y empezaron cada uno a orar a su Dios. ¿Cuánta gente hay hoy en día que se levanta 3 hasta 4 veces en el día, deja de hacer todo lo que está haciendo y está orando a su Dios? Y usted dijo, ¿cuántas veces dejamos de hacer lo que estamos haciendo y le pedimos al Señor misericordia? Dígame, ¿cuántas veces? Le aseguro que ni una vez. ¿Pero por qué? Porque nosotros decimos, lo tengo todo, no necesito nada. Sí, es cierto, no lo necesita, pero la oración cambia las cosas. Si usted tiene un problema,
que estuvo 3 días en el vientre del pez y luego clamó ahí, me imagino en esa gran, pues no sé cómo se sentía él, porque pues estaba en un pez. Dice la Biblia que él, me imagino que él tenía pelo largo y el pelo se le enredó en las algas. Imagínense un jalón de pelo. Para los que tenemos pelo colocho, imagínense cuando uno se peina, cómo se enreda ese pelo y qué dolor. Y a este muchacho le tocó que pasar eso. Imagínense, él también dice la Biblia que él vino y él le clamó al Señor y le dijo: reconozco que te he fallado, reconozco que te he dejado, pero por favor, sácame de aquí. Y dice la Biblia que Dios escuchó su oración, porque si Dios no hubiese escuchado su oración, él no hubiera sobrevivido, porque ¿quién sobrevive a una situación así? Por eso es que nosotros día con día tenemos que estar preparados para cuando el enemigo venga, porque sabe, usted viene a la iglesia, el enemigo también viene. El enemigo ayuna, usted tiene que ayunar el doble. ¿Sabe que la mayoría de personas, los enemigos de los enemigos, los brujos, los hechiceros, todas las personas, ellos ayunan para que usted no ore, ellos ayunan para que usted no predique, ellos ayunan para que usted viva una vida acomodada? Es por eso que la iglesia está acomodada, pero usted y yo tenemos que marcar la diferencia, tenemos que hacer que nuestra vida sea cambiada en el nombre de Jesús de Nazaret. Si nosotros no obedecemos al Señor, vamos a tener una consecuencia. Jonás fue tragado por un pez. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es el pez que tiene detenida su bendición? Aleluya. ¿En qué pez usted está encerrado? ¿En qué pez usted está metido? ¿Qué es lo que lo tiene ahí entretenido para que su bendición llegue? Aleluya. Salga de esas 4 paredes, salga de ese lugar y clame a su Dios, y Dios va a obrar poderosamente en su vida, porque Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de proezas, Dios es un Dios poderoso, que aún en medio de la adversidad Él está con nosotros. Cuando usted quizá en algún problema vea que su situación no mejora, no se preocupe, es porque Dios está trabajando en usted, es porque Dios está haciendo algo extraordinario en usted, está cambiando su carácter, está moldeando su vida, está haciéndola una mejor persona. Aunque en el proceso nosotros lloremos, brinquemos y quizá hagamos un lago de lágrimas, pero usted no se detenga, no se desanima, no caiga, porque si cae, ese es el peligro de caer. Aleluya. Su cambio le trajo serios problemas, pero Dios da una segunda oportunidad. Si usted está acomodado, es momento de que le pida perdón al Señor y que se levante. Si antes oraba 2 horas y hoy no lo hace, empiece a hacerlo. Si antes leía 10 capítulos, empiece a hacerlo. Si antes usted vigilaba en su casa, pues empiece a hacerlo. Si antes usted venía a todas las vigilias y hoy no lo hace, empiece a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere un cambio hoy, no mañana. No deje para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Muchas veces nosotros decimos, no, esos mensajes son para los amigos. Y no, mi hermano, porque usted y yo también lo necesitamos. También necesitamos escuchar esa palabra, que alguien nos diga que nos levantemos, que alguien nos diga, todo va a estar bien si tú confías en Dios. Pero necesitamos que Dios nos levante cada día, que Dios sea un Dios verdadero en nuestra vida. Y si usted lo hace suyo, el Señor va a estar con usted. Aleluya. Todos los días de su vida. Aunque el problema esté tan difícil, pero si Dios está ahí en el asunto, Dios lo va a resolver. Y de la manera que usted menos imagina. Dios tiene respuesta. No tomemos desvíos o atajos, porque estos pueden ser muy peligrosos. Muchas veces, yo me recuerdo en Guatemala, hay personas que conocen la ciudad, o en otro país, no voy a hablar específicamente solo de Guatemala, pero ve usted que a veces están las carreteras largas y a veces hay unos caminos y dice, por aquí me sale mejor este caminito y me voy. Pero a veces en el camino uno encuentra muchos baches o tantas cosas. Pero esos son los problemas por
cosas que usted tiene que pasar cuando usted se aleja del Señor. Dice la Biblia que Jonás se arrepintió y se fue a Nínive y empezó a predicar y dijo que en 40 días Nínive iba a ser destruida. ¿Y qué pasó con Nínive? El rey estaba preocupado porque antes, tiempo atrás, él había pasado 2 problemas similares. Él había tenido plagas y el sol se había detenido. Había pasado muchos problemas y él estaba preocupado. Pero dice la Biblia que este hombre proclamó ayuno. Ayuno, desde el más pequeño hasta el más grande. Animales incluyendo todo. Y yo le pregunto a usted como padre de familia, como madre de familia, como jefe de casa, ¿usted ayuna con su familia completamente? ¿Usted ayuna con su familia o le dice, no, es que mi hijo no lo puede hacer? No, mi hermano. Si usted lo hace, el Señor va a respaldar lo que usted haga, pero hágalo. Enséñele a su hijo a ayunar, enséñele a su hijo a orar, enséñele a su hijo a vigilar. No lo haga solo usted, porque después, adelante, se dan las pandillas, se dan las cosas negativas a sus hijos. Y usted dice, pero si yo lo traía todos los días a la iglesia, sí lo traía, pero nunca le enseñó a orar, nunca se sentó con él a leerle la Biblia, nunca se sentó con él a decirle de que Dios salva, de que Dios sana, de que Dios liberta. Por eso usted tiene que también ayunar con su hijo, desde el más pequeño hasta el más grande. Aleluya. Yo recuerdo a mis pastores de Guatemala, ellos siempre en el mes de enero, ellos, como aquí también, tienen ayuno por 40 días para darle las gracias a Dios, pues que Él nos ayude para poder seguir todo el año. Y yo recuerdo de que mi tía, ella ya murió, que en paz descanse, yo me recuerdo que ella era pastora y ella decía de que cuando ella ayunaba, y yo me daba cuenta también porque muchas veces yo estaba ahí con ellos, ella ponía a ayunar hasta, tenía un perro y un gato, y ese animalito, los 2 animalitos, los ponía a ayunar. Llegaban a las 6 de la tarde, porque allá los ayunos no son a las 12 del día ni a las 3 de la tarde, no. Allá los ayunos son a las 6 de la tarde, de 6 a 6. Y ellos venían y se ponían a ayunar. Y el animalito ya sabía que a las 6 de la tarde era hora de que andaban moviéndose las ollas en la cocina. Y cuando eso sucedía, yo recuerdo que había veces de que los hijos de ellos siempre tenían eso, de que no, decían, yo no voy a ayudar. Pero entonces lo que hacía mi tía era que venía y ve que las casas allá cada una tiene una puerta y se le puede echar llave. Entonces lo que hacía la pastora era que le echaba llave a la cocina y más nadie podía entrar a la cocina. Sí o sí la gente ayunaba, toda la gente que estaba ahí, fuera visita o no fuera visita, la gente tenía toda que ayunar. Y yo le pregunto a usted, si usted tiene visita, ¿usted va a ponerlos a ayunar a ellos? ¿O va a decir, no, es que tengo visita, por eso no voy al ayuno? No, mi hermano, no. Si usted, como hijo de Dios, usted enseña, usted pone sus reglas dentro de su casa, la gente le va a respetar. La gente va a hacer lo que usted dice. Pero si usted dice, no, es que pobrecito mi hijo, miren, está pequeño, él no sabe, más adelante, no deje que él sea más grande, porque más grande ya no lo va a poder dominar, más grande ya no lo va a traer a la iglesia y le va a decir, no quiero ir. Pero usted de pequeño, usted que tiene sus niños pequeños, enséñeles a orar, enséñeles a que ellos son hijos de Dios. Y si usted les enseña, ellos van a ser el futuro de mañana. Porque saben, esos niños que están creciendo son la iglesia de mañana. Y si nosotros no les enseñamos, ¿qué clase de iglesia va a ser? Va a ser una iglesia muerta, va a ser una iglesia acomodada, va a ser una iglesia que sinceramente, Dios, para decir, no, hombre, esta no es mi iglesia, no es la iglesia que yo estoy por ir a traer. ¿Sabe que Dios está esperando que usted, Él sabe su necesidad, Él conoce su necesidad, pero Él espera que usted le pida? Él espera que usted vaya a sus brazos y le diga, Dios, si yo te necesito, si yo sin ti no puedo vivir, si tú eres el amor de mi vida, enamore a Dios, así como usted enamoró a su esposo o enamoró a su esposa, enamórelo. Si Dios quiere que usted le dé su amor, así como Él lo dio en la cruz del Calvario por usted y por mí, murió, derramó su sangre en carmesí, nosotros ahora tenemos vida y vida en abundancia.
necesidad. Y cuando la necesidad ya se suplió, no se les vuelve a ver otra vez. Pero nosotros, como cristianos del Señor, tenemos que estar siempre perseverantes. Perseverante, la Biblia lo dice, que tenemos que perseverar, tenemos que estar y estar preparados para cualquier cosa, porque la persona que no se congrega tiende a estar desapercibida, no sabe lo que hay en la iglesia, no sabe lo que está pasando, no sabe el problema que está pasando su hermano, su hermana, no lo sabe. Y cuando viene se encuentra con muchas sorpresas. Pero usted y yo, que estamos aquí, gloria a Dios, porque estamos adorando al Rey que vive y que reina para siempre, porque Él es el que se lo merece. No hay nadie como Él. Dice la Biblia que esta ciudad de Nínive se proclamaron en ayuno. Y toda la gente ayunó. Todos los animales, todas las personas, toditos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el reino, y me imagino que desde el más rico hasta el más pobre, toda la gente ayunando. Dice que esta ciudad tenía como unas 120,000 personas, si no más. Pero dice que Jonás se enojó, porque él se preocupó. ¿Sabe por qué? Porque el Deuteronomio dice de que cuando un profeta da la palabra y esta palabra no se cumple, esta persona no es profeta y tiene que ser muerto, tiene que morir. En la ley judía, en la ley de Moisés dice que esta persona tenía que morir apedreada. Entonces Jonás se preocupó, pero Dios le dijo: no te preocupes, porque yo soy el que voy a hacer. Y dice la Biblia que Jonás se fue de la ciudad enojado porque vio que esta gente estaba ayunando. Y él dijo: ok, voy a esperar. En 40 días voy a esperar y esta ciudad tiene que ser destruida. Él tenía la confianza de que esta ciudad iba a ser destruida. No sé cómo Dios lo iba a hacer, pero Dios iba a destruir esta ciudad. Pero dice la Biblia que Jonás se fue a las orillas de la ciudad y hizo una enramada. Ahí buscó él un lugar donde acomodarse. Y ahí estuvo, pero el gusano se comió la planta que le servía como sombra. Y él molesto porque digo: y bueno, ¿y ahora por qué Dios está haciendo esto conmigo? Pero luego Dios lo cuestiona y le dice: ¿acaso tú trabajaste en ella para que me estés diciendo ahora que esté allí? O sea, muchas veces nosotros queremos aprovecharnos de lo que otra persona trabajó, cuando nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Pero ¿sabe? Dice la Biblia que Jonás estuvo ahí enojado. Este hombre, ya me imagino, con un temperamento bien enojado. Y dice la Biblia, otras personas, eruditos, personas que han estudiado la Biblia, dice que este hombre, Jonás, él estaba molesto con el pueblo de Tarsis y con el pueblo de Nínive y toda esa gente. Él estaba enojado sencillamente porque su familia posiblemente ahí se haya muerto, ahí se la hayan matado. Entonces él tenía razón. Pero sabemos de que aunque él tenga razón, pero si Dios nos manda, tenemos que hacerlo. Aunque quizá nosotros lo veamos como algo, pero es que esto es inexplicable, es algo insólito. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero hágalo. Si Dios le dice que lo haga, hágalo, porque es para la gloria y la honra del Señor. Dios usa cualquier medio para glorificarse. Dios lo usa. Él bien pudo usar a un ángel o a otra persona, pero él decidió usar a Jonás. Y lo usó porque él sabía de que este muchacho odiaba esa ciudad. Y él lo hizo, pero él desobedeció. Pero después le dio una segunda oportunidad, ya que lo había hecho. Él esperó los 40 días y se dio cuenta que no iba a pasar. Pero dijo: ¿cómo no voy a tener yo misericordia si esta gente no sabe ni cuál es su derecha ni cuál es su izquierda? Imagínense, esta gente estaba súper corrompida. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que está deteniendo su bendición? ¿Qué es lo que usted está haciendo mal ante el Señor? Déjelo a un lado. Levántese de ese acomodamiento. Levántese de esa dormida en la que está. Porque mire, cansados siempre estamos. Siempre. Mire, si usted duerme, se cansa de dormir. Aleluya. Si usted come, se siente cansado y ya no quiere caminar porque se cansó de comer. Si usted trabaja, no se diga más, se cansa más todavía. Pero el cuerpo siempre pasa cansado.
Pero no, usted tiene que dominar su carne. Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que dominar la carne. Porque nosotros no vivimos en la carne, sino en Cristo Jesús. Vivimos en el Espíritu. Nuestro Espíritu es el que necesita y debemos de alimentarlo día por día. Alabado Así sea como Dios. su cuerpo. Usted le da comida todos los días y no solo 3 veces, sino que hasta más. Yo le pregunto a usted, ¿usted le da la vitamina, le da el alimento a su alma? ¡Aleluya! ¿Y cuál es el alimento que su alma necesita? La palabra, el ayuno, la oración. Pero usted lo está haciendo. Usted así como come todos los días, así también lee la palabra. Usted así como come todos los días, así ora todos los días al Señor. Aleluya. Porque así como su alma, como su cuerpo necesita el alimento, su alma también la necesita. Si no, esa alma se va a secar. ¿Y qué hace el Señor cuando una planta se seca? ¿Qué hace? La corta. Y la corta de raíz. Y usted va a esperar que lo corte el Señor porque usted no está haciendo la obra de Él. Entonces levántese y haga la obra de Él, porque a eso es lo que Dios nos ha llamado. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Espero que la palabra quede en nuestros corazones y no solamente quede, sino que la pongamos por obra, porque eso es lo que Dios quiere que cada día nosotros hagamos. Y el tiempo para nuestro pastor.